esta hora queremos conversar con Darío Guajardo. Él es abogado de Jeremías Tobar, Jere Klein. Usted seguramente lo conoce con ese nombre, ¿no? Este artista nacional que la justicia decretó un arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional luego de que el cantante fuera detenido, y por lo menos así es donde aparece en el parte policial, en fragancia durante un operativo policial en Lo Prado. Y queremos aclarar, pues queremos saber en qué está, cómo se dio esta situación, en qué condiciones está Jeremías también. Los detalles de toda la operación. Si hay que es necesario aclarar o conocer también ese punto de vista, y por eso le agradecemos mucho a Darío Guajardo, que es el abogado de Jere Klein, que hasta ahora está con nosotros al teléfono. Hola Darío, muchas gracias por contactarse con el Ciudadano ADN. Buenos días. Buen día, Darío. Buenos días, gusto saludarle a ambos y a su audiencia. Darío, ¿dónde se encuentra en estos momentos Jeremías? En estos momentos él se encuentra en su domicilio. Está tranquilo y a la espera de lo que podamos nosotros hacer en la secuela de la investigación que se gatilló recién la semana pasada. En ese contexto tenemos una serie de antecedentes que estoy disponible para irles informando para que puedan tener conocimiento de lo mismo, tanto ustedes como la opinión pública. ¿Verdad? Su domicilio, él vive en la comuna de Lo Prado, donde fue detenido, en el sector. No, su domicilio se encuentra en la comuna de Colina, particularmente en el barrio Chigureo. Okay. Perfecto. ¿Cuáles son los antecedentes que te gustaría dar a conocer, Darío, más allá de te cuento, la Fiscalía del Centro Norte, por lo menos en términos de formalización, habla de delito de microtráfico, conducción bajo los efectos de la droga, manejo sin licencia en esta detención que ocurrió en Lo Prado? No sé si quieren aclarar este punto u otros. Efectivamente, respecto de los 3 puntos tenemos antecedentes que, si bien es cierto, aún no nos han dado una recepción o un acuse recibo conforme el Ministerio Público, dice en relación con desacreditar estas 3 imputaciones efectuadas por la Fiscalía. Respecto a la primera, que usted indica, esto es el supuesto microtráfico, debemos señalar que en ese contexto mi representado jamás ha incurrido en una conducta de ese tipo. Efectivamente, en el procedimiento, ya yendo un poco al detalle de manera muy breve, se encontraron sustancias que están prohibidas por la Ley 20.000 y su reglamento. Sin embargo, la situación se verifica en medio de una fiscalización en la vía pública, en la cual se encuentra mi representado en compañía de al menos 4 individuos más, con las mismas características de edad, contextura y en las mismas condiciones. En ese contexto, lo que llama poderosamente la atención a la defensa es el hecho de que solamente se pone a disposición de Carabineros y en definitiva de la Fiscalía a mi representado y no al resto de los individuos que se encontraban en una situación bastante semejante, por no decir idéntica. Esto ya desde ya nos da a entender, o en esta etapa procesal poder dudar respecto de si efectivamente es mi representado quien él mantenía el dominio o la posesión o la tenencia de las sustancias que se encuentran o no. Eso respecto a la primera situación. Respecto a la segunda imputación, esto es un supuesto manejo bajo influencia de drogas. También debo señalar que mi representado ese día y hora de la ocurrencia de este procedimiento policial en vía pública jamás se encontró en conducción de vehículo, ni antes ni al momento, y por cierto en ningún momento anterior, toda vez que él ni siquiera ostenta una licencia de conducir. En ese sentido también debemos señalar que estos otros sujetos que se encontraban con él el día y hora de ocurrencia de los hechos, uno de ellos sí mantenía licencia de conducir y era el que efectivamente conducía el vehículo. En ese sentido, hoy día estoy en condiciones de señalarle que mi representado jamás condujo, y respecto a la persona que realmente condujo, estos antecedentes ya se ofrecieron al Ministerio Público, particularmente declaraciones de este sujeto. Aún no tenemos la fecha de recepción de esta declaración, por lo tanto el día de hoy no podría dar el antecedente específico de la persona, pero sí afirmar responsablemente que no es mi representado, don Jeremías. Por lo tanto, si no conduce, también se cae la otra, ¿no? Que tiene que estar manejando sin licencia, evidentemente. Efectivamente, incluso más, en el evento improbable que se estimara que hubiera una situación en la cual mi representado se aprestaba a conducir, en ese contexto, no existiendo una influencia bajo ningún psicotrópico y entendiéndose que tal vez existía una posibilidad de que pudiera abordar el vehículo, estamos hablando de una infracción de la ley 18.290 de tráfico, de tránsito, y en ningún caso de un delito, como pretende el Ministerio Público. Pero, Darío, el Ministerio Público dice que encontró droga a la larga en el vehículo. Efectivamente.
Efectivamente, Eso es encontró real. droga en el vehículo. Es tan así que incluso se indica que esta droga se encontraba en la parte del copiloto del vehículo. Entonces, aquí caemos ya evidentemente en una contradicción por parte del Ministerio Público, toda vez que si se le acredita que es mi representado que conducía en compañía de otros sujetos, esto aparece en el parte policial. Lo cierto es que si está esta droga en un habitáculo distinto al que es del piloto, entendemos que en esta etapa del proceso malamente se le puede atribuir la posesión a mi representado. Pero, ahora, yendo más allá a su consulta, en el peor de los eventos, si se entiende que efectivamente esta droga está en posesión de todos los presentes, la cantidad de la misma es tan extigua que incluso podríamos hablar de un consumo que para la ley 20.000 es una falta, ni siquiera es un delito. ¿Puedes indicar de cuánto es el consumo en gramos? Porque la ley 20.000 lo estipula así, da gramaje para ser considerado microtráfico o no. Claro, mira, la ley 20.000 y su reglamento no estipulan de manera específica un gramaje determinado para estimar si hay un microtráfico o un consumo. Lo que establece sí son parámetros, digamos, que son de carácter accesorio al hecho mismo, para entender que estamos en presencia de una persona que consume versus una persona que trafica. En el caso concreto, tenemos la situación que ya les señalé, que es un grupo de jóvenes en la vía pública, que son empadronados por carabineros conforme a sus aptitudes legales, y en ese contexto es que se encuentra estas sustancias. Al menos son 5 sujetos. Se encuentra particularmente un pastillero de clonazepam, y precisamente en este caso concreto a lo menos faltaban 4 pastillas. Esto nos lleva a entender, conforme a la experiencia, a las máximas de la experiencia, a la lógica, que en el caso concreto estamos hablando de un consumo concertado en el peor de los casos, que es del artículo 50, que es una falta, y en caso alguno es un delito. No hay dinero de baja denominación, no hay ningunos elementos anexos propios del tráfico, por ejemplo, armas, municiones, que pudieran entender o dar a entender que en este caso concreto es un tráfico o un microtráfico. En el peor de los eventos estaríamos hablando de un consumo, el consumo es una falta, no es delito. Pero la Fiscalía entregó la información de que eran 2 millones de pesos en droga, y si tú divides eso entre las personas, los ocupantes del vehículo, por lo menos son como 250 mil pesos. Eso estaría, 500 mil pesos, lo que sería consumo de 500 mil pesos. Sí, respecto a eso también tenemos antecedentes que se aportarán al Ministerio Público, y que también ese mismo día hicimos llegar a los funcionarios del CIP que estuvieron a cargo del procedimiento. Sí. Particularmente hablo de un retiro de dinero desde el banco, efectuado en horas de la mañana, por un monto mayor al que en definitiva se logró incautar en el procedimiento. Estos montos dicen relación con los ingresos que recibe mi representado producto de su actividad artística, que como es de público conocimiento es total y absolutamente exitosa. En ese orden de ideas también señalo que también mantenemos todos los movimientos, tanto tributarios como contables y comerciales, que demuestran que estos ingresos y este dinero que se retiró y que en definitiva se incautó en menor cantidad, dice relación con los ingresos de su actividad lícita como artista nacional y también conocido a nivel internacional. Abogado, ¿por qué cree usted, quizás como hipótesis, no lo sé, si está en condiciones de contestarlo o no, pero se lo pregunto igual, ¿por qué cree que las versiones son tan distintas? Porque desde conduce a no conduce, no hay un matiz, digamos, o sea, como una historia es totalmente contraria con la otra, como que no es interpretable. Desde que está solo a 5 personas, es bastante más. Y todos los datos que usted nos ha entregado, desde que no tiene licencia porque no conduce, digamos, a manejar sin licencia. ¿Por qué? Porque cree usted que se da esta... bueno, y lo otro, el tratamiento distinto a las personas que fueron sorprendidas. ¿Por qué cree usted que se da todo esto? Sí, nosotros tenemos una teoría con la colega que llevamos esta defensa, y dice relación con la última parte de su consulta. Me explico. Efectivamente, lo que ocurre acá es que hay un procedimiento policial efectuado por la CIP de Carabineros de Los Prados, quienes efectúan esta versión de los hechos, en las cuales se detiene única y exclusivamente a mi representado, no al resto. El asunto es el siguiente, y quiero ser lo más claro posible. Lo que se le entrega al Ministerio Público en el parte policial es la existencia de un sujeto, de una cantidad de dinero y de una cantidad de droga que se le atribuye, y además se le atribuye una conducción de un vehículo sin los otros antecedentes anexos y externos que incluso este abogado pudo apreciar el día de los hechos. Yo estuve presente en la unidad, incluso estuve presente con los muchachos, con los sujetos que se encontraban, con el detenido en definitiva mi representado. Y en ese contexto, la versión de esta defensa y la teoría que nosotros manejamos es que Carabineros le entrega una
relación fáctica, unos hechos en un parte policial al fiscal, y es el fiscal el que se encuentra con esta versión policial que no está con el total de los antecedentes que rodean el procedimiento policial. Es decir, el Ministerio Público toma una versión sesgada ya por el filtro que efectúa el funcionario policial a cargo del procedimiento, y es producto de eso que se efectúan estas temerarias imputaciones en contra de mi representado. Estos antecedentes, por cierto, los vamos a desvirtuar con declaraciones testimoniales de todos estos muchachos que presenciaron el procedimiento y actuar policial. Abogado, ¿cómo está Jeremías en su casa? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que cree? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar tanto con él el día de su detención, este abogado, y el día posterior mi colega que tomó su defensa. Y la verdad es que está tranquilo porque toda esta información que le estoy comunicando a ustedes es la misma versión que nosotros vamos a sostener, y en ese contexto, desde el inicio de los primeros actos del procedimiento, Jeremías manifestó su total y absoluta inocencia respecto de todos los cargos. En ese sentido, ¿qué es lo que se le puede criticar a este joven? Es particularmente el hecho de mantener una juventud, 20 años, ser exitoso y reunirse con amigos, amistades las cuales en algunos casos no son las mejores y que eventualmente le hacen que cometer errores propios del ímpetu de la juventud. Esto es estar en vía pública exponiéndose a situaciones que para un artista de esta calidad no deberían ser políticas ni conducta sistemática. Y ese es el reproche que se le puede efectuar, pero en sede criminal o a nivel de fiscalía entendemos que no hay ningún tipo de reproche que efectuarle, y eso es lo que vamos a efectuar y vamos a intentar demostrar en lo que es la secuela de la investigación fiscal. Darío Guajardo, abogado de Jeremías Tobar, Jere Klein, nos interesaba conocer su versión, así que le agradecemos el contacto y obviamente vamos a seguir con el tema.